Graciano, el joven moreno de gafas redondas, había acudido a un remate de biblioteca de difuntos para surtir su pequeña librería instalada en el puesto del mercado de Parián. Sobre las largas mesas se apilaban los ejemplares que sus dueños, a causa de la muerte, habían dejado atrás. El joven era de temperamento nervioso y se movía entre las torres de libros, tan tenso como una cuerda a punto de reventar. Con las manos inquietas, eligió los títulos que consideraba más populares, los que estaban mejor encuadernados y tenían letras doradas. La mayoría de las veces sus clientes se dejaban llevar por las apariencias. Desechó los volúmenes maltratados, lo que habían perdido algunas páginas y lo que carecían de portada. Llenó 2 baúles con dramas, comedias, calendarios, crónicas de viajes, folletines, estampas costumbritas y devocionarios. Al llegar a su puesto, cubierto por techo de tejamanil, fue acomodado los ejemplares recién adquiridos en las repisas con verdadero gozo. Poco a poco se irá enterando del contenido de cada uno para contarles a los clientes los episodios emocionantes o transmitirles alguna de sus enseñanzas con el fin de motivarlos a desembolsar algunos reales. Le llamó la atención un título: Engranajes, péndulos y miteros. Abrió el ejemplar, olía a humedad. De súbito, en la primera página apareció un ex libris, un grabado de un reloj francés rococó, acompañado del nombre del propietario, don Félix Aranda. Se conmocionó con dedos nerviosos, hojeó el polvo de las páginas, vio anotaciones al margen y palabras subrayadas. Aturdido, cerró de golpe el libro, se desplomó sobre un banco y dejó que un recuerdo enturbiara su mente. Hace más de 5 meses que llevaba a don Félix Aranda un reloj de su bolsillo que le había dejado en herencia a su amado abuelo, quien, además de criarlo, le había enseñado las claves del oficio de librero, adivinar la antigüedad de un volumen a través del olor, recorrer los índices como quien explora una nueva tierra, acariciar portadas y lomos con la sensualidad del que toca la piel amada. Don Félix era un anciano relojero cuyo taller estaba en la planta baja de su domicilio, y Graciano no dudó en visitarlos. Tras descubrir que las manecillas del reloj de su abuelo no se movían, el artefacto era de oro y estaba adornado con rubíes, por lo que don Félix no pudo ocultar su asombro. Lo colocó sobre el mostrador, abrió la caja y tras observar las pequeñas piezas interiores, le informó que el desperfecto quedaría arreglado en una semana. Graciano solía llevarlo a todas partes, era su posesión más preciada. Decía que su tic-tac eran los latidos del corazón del abuelo, y llevándolo en el bolsillo del chaleco, sentía que el anciano lo acompañaba. Impaciente por recuperarlo, acudió el 8º día a la relojería. Don Félix, consternado, le explicó que el reloj había desaparecido. Era la primera vez que le sucedía algo así, pues solía ser extremadamente cuidadoso. Quizá algún cliente o alguien de la servidumbre se lo había robado, pero no tenía ninguna evidencia. Necesitaba tiempo para aclarar la cuestión. Lo que sucede en su taller no es de mi incumbencia. Le traje mi reloj y su obligación es regresármelo. ¿Cómo sé que usted lo que cuenta es verdad? Me ofende, señor. Nunca miento. En cuanto aparezca el reloj, le aviso. Devuélvame mi reloj. De un golpe con un puño sobre el mostrador. Deme tiempo, se lo ruego, dijo don Félix, cada vez más pálido. Ya le expliqué. Graciano recorrió con la mirada los estantes donde el hombre apilaba leontinas, cuerdas, herramientas, manecillas. De pronto creyó vislumbrar en un cajón entreabierto la carátula de su propio reloj. Con que no lo tenía, ya lo vi. Furioso, el librero interrumpió en el pequeño espacio del relojero para recuperar su pertenencia. Sin embargo, al comprobar que la carátula no era la suya, se dedicó a buscar su reloj dentro de los cajones, con una insolente rudeza, provocando la caída de péndulos, segunderos, carátulas y pinzas. Don Félix, desesperado, le rogó que se detuviera. No obstante, Graciano continuó buscando sin piedad, con temor a que el cliente arremetiera contra él. El anciano tomó un martillo y amenazó al intruso. ¡Salga de aquí! ¡No tiene derecho a...! El librero intentó arrebatarle el martillo, aplicando tal fuerza que don Félix fue a estrellarse contra una vitrina y a encajarse un pedazo de vidrio largo y filoso en el cuello. Al ver el cuerpo inmóvil sobre un charco de sangre, salió despavorido del lugar.
¿Me escucha? Estoy buscando algún libro de comedia de algún autor español. La voz de un parroquiano obligó al librero a regresar al presente. Graciano buscó el libro en los estantes, pero no lo halló. La equivocación de aquella muerte lo había hundido en una pesadumbre absoluta y se perdió entre las hileras de libros. Miró los volúmenes recién adquiridos en el remate e imaginó que lo atacaban, lo ahogaban, lo oprimían. Los días siguientes equivocó títulos, se perdió en el laberinto de las ediciones. Había pasado 5 meses desde aquel fatídico accidente y no lograba deshacerse de la culpa que le oprimía el pecho. Una mañana se acercó una mujer con un vestido negro y un sombrero desgastado. ¿Usted es el señor Graciano? Sí, ¿qué se le ofrece? Estoy para servirle. Soy la viuda del señor Aranda, el relojero. Garciano sintió que unas manos manévolas lo empujaban hacia el vacío. Vengo a devolver esto. ¡Mi reloj! Exclamó atónito. El librero lo tomó con cautela, como si el objeto fuera a quemarlo. Pero no entiendo. Señora, ¿cómo supo que era mío? Preguntó temeroso de que la mujer fuera a culparlo de la trágica muerte de su marido. Tienen grabados sus apellidos y su oficio. No es difícil hallar a un librero en esta ciudad. Casi todos están aquí, en el Parriam. Heredé este tesoro de mi abuelo. Dijo estrechándolo contra su pecho y luego colocándolo cuidadosamente dentro de un pequeño cofre. ¿Pero no estaba perdido? No me lo va a creer usted, pero hace unos días, cuando al fin me animé a empacar las cosas del taller, encontré su reloj en el fondo del cajón. Explicó la mujer sin poder contener el llanto. Cálmese, señora. ¿Cómo fue ahí? No lo sé. Si viera lo angustiado que estaba Félix cuando lo perdió, no podía ni dormir. Dijo la mujer sacando un pañuelo de una manga para secarse las lágrimas. Está muy pálida. He pasado días en cama. El dolor enferma, señor Graciano. La muerte de Félix ha sido lo más terrible que me ha pasado, sobre todo en la forma de cómo murió. ¿Cómo? Inquirió el librero sin voz, imaginando que había llegado el día del juicio y que sería condenado. ¿Atravesado por un vidrio? Dijo ya sin aliento. Le cuento, me encontraba en mi habitación cuando escuché un estruendo. Apresuré bajamente y me tropecé con una escalera. ¿Siga? Félix estaba tirado en el piso sobre una enorme mancha de sangre, con un pedazo de vidrio enterrado en el cuello. ¡Qué barbaridad! Exclamó Graciano, fingiendo sorpresa. ¡Qué injusta en la vida! ¿No le parece un accidente estúpido? Fue obra del diablo, señor Graciano. Seguramente fue obra del diablo. Si usted lo dice... Dijo el librero, sintiéndose culpable, la carcomía. La mujer se despidió y se alejó cabizbaja, oscureciendo el camino con su luto. Graciano hubiera querido alcanzarla, confesar que él era quien había acabado con la vida del relojero. No lo hizo. Se desplomó sobre una silla. Se había librado de una denuncia grave, pero no de los rigores de su propia conciencia. Al menos había recuperado el precioso reloj del abuelo. Quiso admirarlo y lo sacó del cofre donde lo había guardado. Abrió la tapa de oro, guarnecida con rubíes, y se alegró. Sin embargo, no escuchó su tic-tac. Las manecillas seguían detenidas.